Porque el mundo entero se está enamorando perdidamente de Colombia. Porque, de repente, tantas personas sueñan con vivir aquí. Durante décadas, Colombia fue sinónimo de titulares alarmantes, de noticias sobre violencia y narcotráfico que pintaban un retrato sombrío y peligroso. Pero algo ha cambiado. Una corriente silenciosa, pero poderosa, ha comenzado a recorrer el mundo, una fascinación no por sus exóticas postales turísticas, sino por el alma misma de su vida cotidiana. La calidez humana que derrite el hielo, la alegría de vivir que desafía cualquier adversidad, la solidaridad que brota en cada esquina sin pedir nada a cambio, y una amabilidad tan genuina que te abraza sin que te des cuenta. Estas no son escenas de un folleto publicitario. Son el latido diario de un país que, a pesar de sus cicatrices, nunca olvidó cómo sonreír. Y esa autenticidad, esa riqueza emocional que el resto del mundo parece estar perdiendo, es precisamente lo que atrae a tantos extranjeros, como agua fresca a una tierra sedienta. La personificación de este fenómeno global es una mujer, Lily Scott. Originaria de Londres, aterrizó en Colombia por primera vez hace 12 años. Su viaje comenzó con un temor profundo, alimentado por los prejuicios, pero también con una chispa de curiosidad encendida por las páginas de Gabriel García Márquez. Buscaba el realismo mágico, sin saber que lo encontraría no en la ficción, sino en el corazón de su gente. Su llegada, sus experiencias, el choque cultural que transformó su visión del mundo, todo quedó registrado en un diario personal que, sin que ella lo planeara, se convirtió en un fenómeno viral, culminando en un especial de la BBC que hizo que millones de personas se hicieran la misma pregunta: ¿qué tiene Colombia que nos hace sentir vivos de nuevo? Porque la vida normal de los colombianos es el sueño anhelado de tantos otros. Esta es la historia de cómo Lily descubrió que el verdadero peligro de Colombia no era la violencia, sino el riesgo de no querer irse jamás. Y al final, la pregunta con la que empezamos, ¿por qué el mundo se está enamorando de este país?, encontrará una respuesta clara y contundente a través de los 12 años de su increíble viaje. La historia está a punto de comenzar. Pero antes de sumergirnos en este viaje, te pido un pequeño favor que nos ayuda a seguir creando. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle al botón de me gusta. Así, YouTube sabrá que este contenido te interesa y te mostrará más historias como esta. Apóyanos con tu suscripción. Además, en la descripción del video te dejamos enlaces a otros contenidos que te encantarán. No te los pierdas. El cielo de invierno en Londres siempre tenía ese tono gris y pesado, un manto opresivo que parecía reflejar el estado de ánimo de la ciudad. Lily Scott, en su último año de universidad, miraba por la ventana sintiendo un pequeño fuego ardiendo dentro de ella, una llama que se llamaba Colombia. Era un anhelo por una tierra lejana y vibrante, un antídoto contra la frialdad distante de su entorno. Todo comenzó de forma sutil, con un libro de Gabriel García Márquez que tomó por casualidad en la biblioteca. Lo que encontró en esas páginas no eran héroes épicos ni batallas gloriosas, sino la magia entretejida en lo cotidiano, la delicadeza de una mariposa amarilla, la emoción contenida en una conversación, la vida y la muerte danzando en un pueblo olvidado por el tiempo. Lily devoró el libro y sintió una certeza en lo más profundo de su ser: este país tiene algo que Europa ha perdido. Sin embargo, la reacción de su círculo cercano fue un balde de agua fría. Sus amigos y profesores la miraban con escepticismo. ¿Colombia? ¿Estás loca? Es un lugar peligroso, le decían. ¿Para qué ir allá? Solo hay drogas y violencia. Otro comentó con aire de superioridad: leí en las noticias que su economía es un desastre. Lily no discutía, pero en su interior, un pensamiento se hacía cada vez más fuerte: no pueden juzgar un país entero por los titulares. Quería verlo con sus propios ojos, sentirlo con su propia piel. Sus padres tampoco ocultaban su ansiedad. Su padre, un hombre pragmático y cauteloso, fruncía el ceño. Asia está lejos, pero Colombia, su reputación no es buena. La seguridad es diferente a la de Europa. Su madre intentaba convencerla con alternativas más civilizadas: ¿por qué no un intercambio en Francia o Estados Unidos, querida? Pero Lily,
Con una sonrisa serena pero inquebrantable, se mantenía firme. No se preocupen. Realmente necesito ir a Colombia. Siento que es algo fundamental para mi vida. En su mirada había una convicción que nadie podía doblegar. No tardó en aplicar al programa de intercambio. El destino asignado no fue una de las grandes capitales como Bogotá, sino una universidad en una ciudad más pequeña, en el corazón del eje cafetero. Al recibir la noticia, sintió una punzada de decepción. Había imaginado el bullicio de una metrópolis. Pero, al mismo tiempo, una nueva emoción empezó a crecer en su pecho. Tal vez allí, lejos de los centros de poder, encontraría la verdadera Colombia. A medida que se acercaba el día de la partida, su corazón oscilaba entre el miedo y la emoción. La noche antes de volar, colocó un cuaderno nuevo sobre su escritorio, destinado a ser su diario de viaje. En la primera página, escribió una pregunta, una especie de premonición, que descubriré en Colombia que me cambiará para siempre. A la mañana siguiente, en el aeropuerto de Heathrow, envuelta en un grueso abrigo, se despidió de sus padres. Su madre la abrazó con fuerza, susurrando, «Cuídate mucho, por favor. Llámanos si tienes cualquier problema». Su padre, intentando ocultar su preocupación con una falsa dureza, solo dijo, «No te cedas». Con sus rostros grabados en su memoria, Lily caminó hacia la puerta de embarque. Desde la ventanilla del avión, la familiar cuadrícula gris de Londres se hizo cada vez más pequeña hasta desaparecer bajo un denso mar de nubes. Lily respiró hondo y pensó, aquí comienza mi nueva historia. En ese instante, sus ojos brillaban de expectación, pero ni en sus sueños más locos podría haber imaginado que los días que le esperaban estarían llenos de un asombro y una calidez tan profundos que su historia personal terminaría resonando en todo el mundo. Cuando el avión comenzó su descenso, el corazón de Lily se aceleró. El paisaje que se extendía bajo ella era un océano de verdes intensos y montañas escarpadas que parecían tocar el cielo, un contraste violento y hermoso con el gris que había dejado atrás. Había llegado al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. El momento en que las puertas de la aeronave se abrieron fue un asalto a los sentidos. El aire que la golpeó no era frío y húmedo, sino denso, cargado con el olor de la tierra mojada y algo más, algo indefinible y vivo. Esperaba el movimiento predecible y ordenado de los pasajeros, pero lo que encontró fue un torbellino de emociones. Al bajar por la rampa, el sonido la envolvió. No era ruido, era música. Un vallenato sonaba desde el teléfono de alguien, familias enteras gritaban nombres con una alegría desbordada, y los reencuentros eran explosiones de abrazos y lágrimas. En la zona de llegadas, el espectáculo era aún más abrumador. Grupos de personas con globos, pancartas y flores esperaban ansiosos. Vio a un hombre mayor correr y levantar en brazos a una mujer joven, girando con ella mientras ambos lloraban de felicidad. En Londres, un saludo en el aeropuerto era un apretón de manos o un abrazo discreto. Aquí, era una celebración, un carnaval de afecto. Un oficial de inmigración, en lugar del gesto adusto y formal al que estaba acostumbrada, la miró, sonrió ampliamente y, al estampar su pasaporte, le dijo con un acento cantado, «Bienvenida a Colombia, reina. Que la pases muy bacano». La palabra «reina» la descolocó. Un extraño la llamaba reina con una calidez que nunca había sentido de alguien que no fuera su familia. Recogió su equipaje y se dirigió al vestíbulo principal, un caos vibrante de vida. La gente no hacía filas rectas y silenciosas, se agrupaban, conversaban, se reían. Un hombre vio que luchaba con su pesada maleta, se acercó sin que ella se lo pidiera, le dijo «Le ayudo, mona», y la colocó en el carrito. Lily, por instinto, sacó su billetera para darle una propina. El hombre rió, un sonido genuino y franco, y negó con la mano. «Tranquila, con mucho gusto. Disfrute de mi país». Aturdida, Lily se quedó parada en medio del terminal. ¿Por qué nadie tiene prisa? ¿Por qué todos sonríen?, se preguntó. El desorden que al principio la había intimidado, ahora se revelaba como algo diferente.
No era caos, era conexión. Era una fusión de humanidad en su estado más puro. Sentada en el taxi que la llevaría a su primera parada, mientras la ciudad con sus cerros verdes se desplegaba ante ella, supo que su percepción de la vida estaba a punto de ser demolida y reconstruida desde cero. Esa primera impresión, ese bautismo de calidez, fue solo el prólogo. El viaje de Lily la llevó desde el aire frío y alto de Bogotá hasta el clima templado y fragante del eje cafetero, donde se encontraba la pequeña ciudad universitaria que sería su hogar. El trayecto en bus fue otra inmersión profunda en la cultura colombiana. El vehículo en sí era una obra de arte andante, una chiva pintada con colores psicodélicos que retumbaba con música popular a todo volumen. Dentro, el silencio era un concepto inexistente. Un vendedor ambulante subió en una parada, ofreciendo con un pregón casi cantado desde Arequipe hasta la deliciosa y refrescante avena. La gente hablaba en voz alta, compartiendo historias con el pasajero de al lado como si se conocieran de toda la vida. Al principio, Lily se sintió como una intrusa, una espectadora silenciosa en un teatro vibrante. Se aferró a su bolso, recordando las advertencias sobre la seguridad. Entonces, una señora mayor, de rostro arrugado y sonrisa fácil, se sentó a su lado. La miró de arriba abajo y le preguntó con curiosidad genuina, ¿y usted de dónde nos visita, mi amor? La naturalidad con la que usó la palabra amor desarmó a Lily. Tartamudeando, respondió que era de Londres. Los ojos de la mujer se iluminaron. ¡Ay, qué bueno! Bienvenida a esta tierra tan bonita. ¿Quiere un dulcecito? Y antes de que Lily pudiera responder, la señora sacó de su bolso un bombón boom y se lo ofreció. Ese simple gesto rompió una barrera invisible. Pronto, el hombre del asiento de adelante se giró para unirse a la conversación, preguntándole sobre el fútbol inglés. La chiva entera parecía una gran familia en movimiento. El caos que antes la había hecho sentir ansiosa ahora le parecía una sinfonía de vida. No era ruido, era comunidad. Al llegar a su destino, una ciudad de casas coloridas con balcones rebosantes de flores, se enfrentó a otro desafío, una calle empinada y empedrada que debía subir con su maleta, que parecía pesar 1 tonelada. Jadeando, se detuvo a mitad de camino, sintiéndose derrotada. De repente, un joven que bajaba por la calle se detuvo frente a ella. Llevaba una camiseta de la Selección Colombia y una gorra. ¿Qué más, pues? ¿Necesita ayuda con esa vaina?, dijo con una sonrisa. Sin esperar respuesta, tomó la maleta con una facilidad pasmosa. Lily intentó protestar, pero él ya estaba subiendo. Tranquila, parce, que para eso estamos. Caminó junto a ella, llevándole la maleta hasta la puerta de su residencia estudiantil. Agradecida y sin aliento, Lily sacó unos billetes. Por favor, déjame pagarte. El joven la miró casi ofendido, rió y negó con la cabeza. No, ¿qué va? Eso no se hace aquí. Guárdese esa plática. Y con un gesto de la mano, añadió, bienvenida a Colombia. A la orden. Y se fue, perdiéndose calle abajo, sin darle tiempo a Lily para insistir. Esa noche, sentada en su nueva habitación, Lily miró por la ventana las luces del pueblo. El aire olía a café y a flores nocturnas. Abrió su diario y escribió, en Londres, la amabilidad es una transacción. Aquí, parece ser un reflejo. La gente no ayuda esperando algo a cambio, ayudan porque es lo que son. Hoy, un extraño me llamó, mi amor, y otro me ayudó sin pedir nada. Siento que estoy empezando a entender el realismo mágico. El impacto más profundo en Lily no provino de un único evento, sino de la forma en que la naturaleza y las estaciones dictaban el ritmo de la vida, de una manera completamente diferente a la de Inglaterra. Allá, las 4 estaciones estaban claramente definidas, cada una con su propio carácter melancólico o esperanzador. En Colombia, descubrió que no existían 4 estaciones, sino miles de ellas, todas al mismo tiempo. Le fascinó el concepto de los pisos térmicos.
Un amigo de la universidad se lo explicó mientras tomaban un tinto en una finca cafetera con vistas a un valle infinito. Parce, aquí puedes estar en clima de ruana por la mañana en las montañas, y en unas horas de carro, estar sudando en tierra caliente, listo para meterte a un río. Esta diversidad geográfica no era solo un dato en un libro de texto, era una realidad palpable que moldeaba la cultura. Los mercados locales eran una explosión de biodiversidad que la dejaba sin palabras. Cada semana descubría una fruta nueva, el lulo, ácido y exótico, la granadilla, dulce y llena de semillas crujientes, el chontaduro, con su sabor único que los locales comían con sal y miel. Los colores de los puestos de frutas eran más vibrantes que cualquier pintura que hubiera visto. Las flores no esperaban a la primavera para brotar. Las bugambillas de fucsia intenso trepaban por cada pared, las orquídeas salvajes se asomaban en los árboles y siempre había un aroma floral en el aire. La vida, aquí, no se tomaba un descanso en invierno. Su primera feria de las flores en Medellín fue una revelación. Vio a los silleteros, campesinos que cargaban en sus espaldas enormes y elaboradas estructuras florales, desfilando con un orgullo que le erizó la piel. No era solo un desfile, era un homenaje a la tierra, a la belleza y a la resiliencia de su gente. La ciudad entera se convertía en una fiesta. La música, el baile y la alegría colectiva eran contagiosos. A diferencia del contemplativo y silencioso, hanami, japonés, esto era una celebración extrovertida, ruidosa y apasionada de la vida. En Inglaterra, celebramos el fin del invierno, escribió en su diario. Aquí, celebran que la vida nunca se detiene. Una tarde, mientras caminaba por un sendero rural, se topó con un anciano que cuidaba su jardín. El hombre, sin conocerla, la invitó a pasar. Venga, mija, pruebe este mango. Recién cogido del palo. Le ofreció una fruta jugosa y dulce que goteaba por sus manos. Se sentaron en un banco de madera, sin hablar mucho, simplemente compartiendo la fruta y la vista de las montañas. En ese momento, Lily comprendió algo fundamental. La riqueza de Colombia no estaba en su infraestructura ni en su economía. Estaba en la generosidad de su tierra y, sobre todo, en la generosidad de su gente. La naturaleza no era un recurso para ser explotado, sino un regalo para ser compartido. Esa tarde, comiendo un mango ofrecido por un extraño, sintió una conexión con el país más profunda que nunca. Estaba empezando a pensar menos como una turista y más como alguien que pertenecía a ese lugar. Y la idea, lejos de asustarla, le llenaba el corazón de una calidez desconocida. A medida que Lily se sumergía en la vida colombiana, su percepción del orden y el caos se transformó radicalmente. Acostumbrada a la rígida estructura social de Londres, donde las reglas no escritas dictan cada interacción, en Colombia descubrió un tipo diferente de cohesión, una que no se basaba en reglas, sino en relaciones. Una mañana, necesitaba llegar a una oficina gubernamental y se perdió en el laberinto de calles del centro de la ciudad. Desesperada, se acercó a un vendedor de tintos en una esquina para pedirle indicaciones. En Londres, habría recibido una respuesta rápida y eficiente, quizás un poco impaciente. Aquí, el hombre dejó lo que estaba haciendo, la miró con genuina preocupación y dijo, ¿está perdida, mi reina? Venga, yo le explico. Pero no se limitó a explicar. Sacó un pequeño mapa de papel, dibujó la ruta y, al ver la confusión en el rostro de Lily, suspiró y dijo, ¿sabe qué? Esta vaina es muy enredada. Espéreme un momentico. Le pidió a su compañero que cuidara el puesto y, para el completo asombro de Lily, la acompañó personalmente las 3 cuadras hasta la puerta de la oficina. Es por aquí, mi doctora, dijo con una sonrisa, usando un término de respeto cariñoso. Cuando Lily intentó darle las gracias profusamente, él simplemente se encogió de hombros. Para eso estamos, ¿no? Que le rinda. Esta experiencia se repitió de 1000 maneras. En el supermercado, si a alguien le faltaban unas monedas para pagar, la persona de atrás en la fila a menudo decía, tranquila, vecina, yo le completo, sin esperar que se lo devolvieran.
Si un carro se averiaba en la calle, no pasaban ni 5 minutos antes de que un grupo de extraños se reuniera para ayudar a empujar. Lily comenzó a documentar estas pequeñas interacciones en sus redes sociales. No publicaba fotos de las playas de Cartagena ni de la Catedral de Sal. En cambio, su Instagram se llenó de imágenes que capturaban el alma del país: la mano de una anciana ofreciéndole un dulce en el bus, el vendedor de tinto dibujando un mapa en una servilleta, un letrero escrito a mano en una tienda de barrio que decía: hoy no fío, mañana sí. Gracias por entender. Sus textos eran reflexiones sinceras. Me advirtieron que Colombia era un país peligroso. Y tenían razón. Es peligrosísimo, corres el grave peligro de no querer irte nunca. Otro post decía: aquí, la gente no tiene la riqueza material de Europa, pero poseen algo mucho más valioso: se tienen los unos a los otros. La verdadera red de seguridad social en Colombia es tu vecino. Sus publicaciones empezaron a ganar tracción. Primero, fueron los colombianos en el extranjero, que compartían sus fotos con nostalgia y orgullo, comentando: así es mi tierra. Luego, gente de todo el mundo empezó a seguirla, fascinada por esa visión de una sociedad construida sobre la calidez humana. Sus seguidores crecieron exponencialmente. Lo que ella veía como simples observaciones de su día a día, el mundo lo veía como una revelación, un faro de esperanza en una era de creciente individualismo. Un día, recibió un correo electrónico con el logo de la BBC. Un productor había descubierto su perfil y estaba fascinado. Querían hacer un reportaje sobre la joven británica que encontró el realismo mágico en la cotidianidad colombiana. Lily no podía creerlo. Su diario personal, sus pequeñas fotos tomadas con el celular, estaban a punto de convertirse en una historia global. El especial de la BBC fue un punto de inflexión. El reportaje no se centró en los problemas de Colombia, sino en lo que Lily había descubierto: una sociedad donde la solidaridad y la alegría eran las verdaderas monedas de cambio. Mostraron sus fotos, sus textos, y una entrevista con ella donde, con una voz cargada de emoción, intentaba explicar lo que había aprendido. Vine aquí buscando la magia de los libros de García Márquez, dijo a la cámara, y la encontré. Pero no en mariposas amarillas ni en levitaciones. La magia está en la forma en que un desconocido te llama reina, en cómo te ofrecen un café sin conocerte, en la certeza de que si te caes, 10 manos se extenderán para levantarte. El mundo está obsesionado con el orden y la eficiencia, pero Colombia me enseñó que hay un valor superior: la calidez humana. La respuesta fue una avalancha. El programa se viralizó. Personas de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, escribían en los comentarios: esto es lo que hemos perdido. Necesito experimentar eso. Mi visión de Colombia ha cambiado para siempre. Lily se sintió abrumada. Ella no había hecho nada extraordinario, simplemente había abierto los ojos y el corazón. Pero al hacerlo, le había mostrado al mundo un tesoro que los propios colombianos a veces daban por sentado, y que el resto del planeta anhelaba desesperadamente. Se dio cuenta de que la fuerza de Colombia no residía en su capacidad para evitar el caos, sino en su habilidad para encontrar humanidad y alegría justo en medio de él. Y esa lección, sabía, la acompañaría por el resto de su vida. Un día, mientras estaba en su pequeño apartamento, el cielo se oscureció de repente y se desató uno de esos aguaceros tropicales tan intensos que parecen el fin del mundo. En cuestión de minutos, las calles se convirtieron en ríos. Lily, que tenía que salir a hacer una compra urgente, se vio atrapada en la tormenta, empapada y tiritando de frío bajo el escaso refugio de un alero. En Londres, una lluvia así habría provocado un caos de gente corriendo, de rostros malhumorados y de un «sálvese quien pueda» general. Aquí, la reacción fue asombrosamente diferente. La gente no entró en pánico. El dueño de una pequeña panadería vio a Lily temblando y le hizo un gesto para que entrara. Entre, mija, que se va a enfermar», le gritó por encima del estruendo de la lluvia. Dentro, el pequeño local estaba lleno de gente que, como ella, se había refugiado del diluvio. El panadero le ofreció una toalla y una taza de aguapanela caliente con queso.
Para el frío, dijo con una sonrisa. Nadie se quejaba del mal tiempo. En lugar de eso, el aguacero se convirtió en un evento social improvisado. Un hombre sacó su celular y puso salsa, y pronto varias personas se movían suavemente al ritmo de la música. Se contaban chistes, se compartían historias. Un completo desconocido le ofreció a Lily un trozo de pan. La crisis se había transformado en una fiesta. Esa resiliencia no era estoica ni silenciosa, era alegre, comunitaria y ruidosa. Era la capacidad de encontrar luz incluso en la tormenta más oscura. Esa noche, Lily escribió en su diario: la fortaleza de Colombia no es la tecnología para prevenir desastres. Es la capacidad del corazón humano para convertir un desastre en una oportunidad para conectar. En Londres nos escondemos de la lluvia. Aquí, bailan con ella. He entendido que, la alegría sana. Se dio cuenta de que la amabilidad y el orden que había visto en otros países eran admirables, pero a menudo fríos. La solidaridad colombiana era diferente, era apasionada, a veces desordenada, pero siempre, siempre, profundamente humana. 12 años después de su llegada, Lily seguía en Colombia. Lo que empezó como un intercambio de un año se había convertido en su vida. Tenía un pequeño negocio, amigos que eran como su familia y un acento que era una mezcla encantadora de inglés y paisa. La pregunta que se había hecho en su diario el primer día, que descubriré en Colombia que me cambiará para siempre, ahora tenía una respuesta clara y rotunda. Colombia no la había cambiado, la había despertado. Le había enseñado que la riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la cantidad de abrazos que das y recibes. Que la seguridad no proviene de sistemas perfectos, sino de saber que tus vecinos te cuidan. Y que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de bailar bajo la lluvia. Se había convertido, sin quererlo, en una embajadora no oficial del país. Su historia había inspirado a miles de personas a viajar a Colombia, no en busca de exotismo, sino de autenticidad. Y casi todos volvían con la misma sensación que ella tuvo, la de haber encontrado un hogar. La pregunta inicial del video, ¿por qué el mundo se está enamorando de Colombia?, quedaba finalmente respondida. El mundo se está enamorando de Colombia porque, en una era de aislamiento digital y desconfianza, este país es un recordatorio poderoso de lo que realmente importa. Su desorden es la libertad de ser espontáneo. Su ruido es la música de la vida comunitaria. Y su peligro es el riesgo de enamorarte tan profundamente de su gente que ya no concibes la vida en otro lugar. Lily abrió de nuevo aquel viejo cuaderno, el mismo que había traído de Londres. Debajo de su pregunta inicial, escribió una nueva frase, la conclusión de su largo viaje: Colombia me enseñó que no se necesita gritar para ser fuerte, sino que la verdadera fuerza reside en la capacidad de preocuparse por el otro en silencio. Eso fue lo que me transformó y lo que, al final, está trayendo al mundo entero. Cerró el cuaderno con una sonrisa serena y una certeza inquebrantable. Su historia no era solo suya. Era la historia de un país entero que, con su calidez y su alegría inagotable, le estaba enseñando al mundo a vivir de nuevo. Y esa, se dio cuenta, era la forma más pura y verdadera de realismo mágico que existía. ¿Qué te ha parecido este viaje? Tu opinión es increíblemente valiosa para nosotros. Déjanos un comentario con tus pensamientos o tus propias experiencias. Y si esta historia te ha conmovido, por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Es la mejor forma de apoyarnos para seguir compartiendo relatos que importan.